Muy buenas tardes, qué alegría, qué bendición podernos encontrar en esta hora de la tarde a través de este programa. Yo sé que hoy tenemos una competencia muy fuerte, que es el partido de fútbol de la selección colombiana, que está en estos momentos en su pleno furor. Pero nuestro programa es una bendición, es importante, es necesario. Así que yo le animo a que usted se conecte, participemos de este programa y luego miraremos qué pasó, tal vez alcancemos a ver algo de lo que está haciendo nuestra selección. Qué alegría, qué bendición poder en esta tarde hablar de las maravillas de Dios del cielo, de las palabras que Él nos ha dado, de las bendiciones que Él nos ha prodigado, de todas las misericordias que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Él ha sido fiel, Él ha sido bueno, Él ha sido generoso. Bueno, en esta mañana pudimos hacer oración por nuestra querida hermana María Pérside Palacio. Lamentamos ese diagnóstico, pero queremos recordar a nuestra hermana y a su familia que precisamente acudimos a Dios en todas las circunstancias, cuando el tiempo está bueno, cuando el tiempo está malo, cuando las noticias son excelentes, pero cuando las noticias son angustiosas, deprimentes. Él es el Dios que nos hace colocar en el lugar espacioso. Él es el Dios que nos saca del lodo cenagoso, que hace nuestros pies sobre piedra y endereza nuestros pasos, el que pone ese cántico de alabanza en nuestra boca. Y por cada personita que está en sintonía, por los hombres y mujeres que nos han acompañado, un saludo muy especial a Marta Cecilia Muñetón, que estaba acompañando a sus hermanas. Esperamos que todo haya transcurrido en una bendición, como Dios quiere que sea, como Dios lo anhela en su corazón, que seamos bendecidos en todas las cosas. Oramos por las familias en Tuluá, muy agradecidos a Dios por la labor que hizo el equipo misionero que fue enviado hoy a la hermosa ciudad de Tuluá. Nada de lo que hacemos es perdido. Sembramos la palabra y la palabra de Dios dará su fruto. Podemos estar plenamente seguros y convencidos de esa gran verdad. La palabra que sembramos dará su fruto. Soberano Dios, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu generosidad, por todo lo que tú has hecho en favor de nosotros y todo lo que seguirás haciendo. Yo creo en tu palabra, Señor, creo en tu verdad. Oro en esta tarde, Señor, para que obres un milagro en el cuerpo de María Pérside Palacio. Que esa maldición de enfermedad, ese principio de cáncer declarado que ha venido a ser diagnosticado en su cuerpo, sea atado y reprendido. A través de estas ondas reprendo toda maldición de cáncer, no solo sobre María Pérside, sino sobre todo hombre, sobre toda mujer que esté en esta sintonía. Digo que el Dios del cielo derrotó las maldiciones de enfermedad, las obras de Satanás las deshizo en la cruz del Calvario, y Él llevó sobre su propio cuerpo todos nuestros dolores y enfermedades, y por su llaga hemos sido sanados. Señor Jesús, tomo tu palabra que dice que nos has dado poder y autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, para echarlos fuera. Nos has dado poder y autoridad para sanar al enfermo en tu nombre. Y a través de esta emisión, envío el poder de Dios por estas ondas
envío el poder de Dios para salud sobre María Percy de Palacio y sobre cada hombre, sobre cada mujer que escucha este programa. El Dios del cielo te sana. Desaparece todo síntoma, masa, tumor y cualquiera que sea la maldición de enfermedad, se va de tu cuerpo en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por obrar en nosotros. Gracias por bendecirnos. Gracias por darnos tu palabra, porque de verdad tu palabra es una bendición para nosotros. Ahora, Espíritu Santo, yo ruego que nos permitas de manera muy especial tener tu palabra como una bendición abierta, que nosotros la podamos abrir, pero la unción tuya, la presencia tuya, Espíritu Santo, nos revele los principios espirituales de la palabra, la afirme en nuestros corazones y que suceda como dice el salmista. El salmista asegura: la exposición de tus palabras alumbra, hace sabio al sencillo. Pido esa bendición para cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos viendo en nuestra iglesia cuadrangular el Shaddai, porque es un tema recurrente, controversial, muy atacado en estos tiempos, y estuvimos viendo cómo algunos se enfrascan en que si los diezmos son bíblicos, no son bíblicos, son del Antiguo Testamento, son del Nuevo Testamento. Pero decíamos en esta mañana, si usted escucha nuestro programa, que es igual que el Evangelio. Los críticos del Evangelio aseguran que el Evangelio nos es impuesto y dicen por Estados Unidos, por Inglaterra, pero realmente Jesús de Nazaret, en San Juan capítulo 4 dijo que la salvación viene de los judíos. El origen del cristianismo vino a través de un judío llamado Jesús de Nazaret, que se convirtió, que fue desde antes de nacer establecido como el Cristo, el ungido de Dios, el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Asimismo, también los principios para sostener la iglesia vinieron por la obra de Dios en los corazones, y tomamos uno llamado Jacob para decir que este hombre, no por la ley, ni bajo la responsabilidad, la enseñanza de alguien, pero bajo una convicción, bajo una revelación de Dios que él aceptó, que él escuchó, que él recibió, pero que él aceptó, porque muchas personas pueden entender, pueden conocer y no aceptar. La Biblia lo dice con claridad. Hay quienes oyen con el corazón pesadamente y pueden ver con los ojos, pueden oír con los oídos, pero no convertir el corazón. Entonces, este hombre Jacob aceptó, tomó esa bendición, y fue él el que en un acto de fe reconoció el sitio donde él había recibido esa revelación como un lugar que él iba a dedicar para que se convirtiera en una casa de Dios. Fue él el que le dijo a Dios: Señor, si usted va conmigo, un hombre fracasado. Y él no dijo: me enriquece. Él dijo sencillamente: me da pan para comer, me da vestido para vestir, me lleva en paz y me trae en paz a mi tierra. Usted será mi Dios. Esta piedra que yo he ungido aquí se convertirá en una casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces, el diezmo empieza en el corazón de una persona convencida y agradecida por Dios. No hay necesidad de tanto ni de decir si es allí o es allí. Es el lugar donde Dios se ha revelado
a nuestro corazón. Pero quiero ver brevemente algunas de las cosas que hizo Dios en este hombre llamado David, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Dios, con este hombre llamado Jacob, Dios tenía un propósito con este hombre llamado Jacob. Y voy a basarme en lo que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 8. Libro de Deuteronomio, el capítulo 8, dice el versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Como Jacob le dijo al Dios del cielo que él iba a ser su Dios, que le proveyera, él no se dedicó solamente a esperar en una forma contemplativa la respuesta de Dios. Él tomó actitudes de persona laboriosa. Quiere prosperar, haga sus trabajos sin dedicarse en primer lugar al trabajo, pero haga sus trabajos con esfuerzo. Pida a Dios habilidad, sabiduría, destreza. Sea excelente en cualquiera que sea su oficio. Aprecie su oficio, lo que Dios le ha permitido ser. Si puede mejorar, mejore, pero no desprecie su labor. Hágala con prontitud. Este hombre que estaba en derrota, lo primero que nos muestra la Biblia es que llega al lugar llamado Harán, y seguramente venía cansado. El capítulo 29 dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo y 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y se juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob
y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Notemos cómo este hombre que sabe que tiene una promesa de Dios, llega y no lo primero que hace es pedir auxilio, sino ofrecer ayuda. Se hizo útil. Él vio que llegó Raquel con el ganado de su padre, con las ovejas de su padre, perdón, y entonces él se acogió. Y a través de toda la historia de él, usted va a ver cómo Jacob es un hombre laborioso. Labán, que se convierte en su suegro, tiene que reconocer. En un momento dado él le dice, quiero irme. Y él le dice, mire, lo que pasa es que yo reconozco que Dios está con usted, que todo lo que usted hace, Dios lo prospera, porque Dios me ha bendecido desde que usted está. Más bien dígame cuánto es su salario. Y hacen un acuerdo. Si usted lee la Biblia, usted encuentra que este hombre en realidad sí reconocía la bendición de Dios en Jacob, pero quería manipularla. Quería manipular la gracia. Pero a pesar de eso, la Biblia dice que 10 veces le cambió el salario. Pero Dios se revelaba a Jacob y le decía, yo soy el Dios que se te apareció en el camino. Leamos una de las pocas revelaciones que están escritas, pero seguramente que esa fue la situación. Jacob trabajaba, pero Dios se revelaba. Dios le hablaba, Dios le decía qué hacer. Versículo 10 del capítulo 30 dice, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí, y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios tenía una relación íntima con Jacob. Entonces Jacob era laborioso, era trabajador, pero no olvidaba. Y si Jacob no olvidaba, mucho menos Dios olvidó su promesa. Fue él el que le dijo, yo soy el Dios de Isaac, de Abraham y de Isaac, tu padre, y la tierra en que estás, te la daré a ti. Dios fue el que le dijo, se multiplicará tu descendencia, serás bendecido y serás bendición. Y fue Dios el que le dijo, no te dejaré hasta que haya cumplido ese propósito contigo. Pero Jacob lo aceptó. Entonces él entendió que en primer lugar, él era su Dios, no su ídolo. Su Dios es el que, en el sentido bíblico, no solo es el que nos bendice, es el que nos dirige, es el que nos orienta. Entonces, en esos 20 años que duró él allí, él mantuvo esa comunión con Dios y Dios le podía hablar y le decía, haga así, haga así. Nunca le dijo, no trabaje, nunca le dijo, es que yo no puedo hacer nada, y seguramente nunca tuvo que decirle, cumpla su voto conmigo, porque Dios era fiel y seguramente Jacob también. Decíamos en esta mañana, la Biblia asegura que aún mi amado hermano, mi amada hermana, si usted y yo fuésemos infieles,
La Biblia dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero yo quiero la plenitud de la bendición. Yo quiero que Dios le bendiga a usted como está propuesto en su corazón. Que se cumplan para usted esas palabras de Primera de Corintios capítulo 2. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en la imaginación de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y la Biblia asegura que el Espíritu Santo, que todo lo escudriña de Dios, nos las quiere revelar a nosotros para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero no es una persona que dice, bendígame Dios. Es una persona que empieza a tener una comunión con Dios y que tiene compromisos con el Dios del cielo. Jacob, si usted termina de leer su historia, es un hombre extraordinariamente bendecido. No fue el del éxito, el de la bendición fue Dios, pero él fue el de la fidelidad, fue el de tomar la palabra de Dios y ponerla en su corazón. Yo te animo en esta tarde a que afirmes a Cristo en tu corazón. El principio de toda la vida espiritual es que Cristo sea algo más que una figura en nuestro corazón, sea algo más que una palabra que dice nuestra boca, que Cristo el Salvador eterno esté en nuestro corazón y podamos ser salvos. Te invito a orar. Ora conmigo, soberano Dios. En esta tarde yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que me ayudes y que yo siempre pueda entender que las bendiciones de Dios son como lo establece su palabra. Que las bondades de Dios no se alteran, no se cambian, pero que yo necesito tomar esa palabra y tomar las decisiones que tomó Jacob. Jacob, que es el hombre que empieza a ser marcado en la Biblia como uno de los que da el diezmo, no tuvo que convencerlo nadie. Su gratitud dijo, este lugar es un lugar maravilloso, aquí voy a establecer una casa para Dios. Él va a ser mi Dios. Solo que me bendiga, que me dé pan para comer, vestido para vestir y me traiga en bendición de nuevo a mi tierra. Entonces, de todo lo que Él me dé, yo haré esta casa para Él y de todo lo que me dé, separaré el diezmo para Él. Perdóname, Señor, cuando he pensado, he sentido que tus bendiciones no se cumplen, pero yo no las he tomado. Yo no me he determinado, me determino hoy por el Señor Jesucristo. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Y permíteme todos los días tener una plenitud de comunión contigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, qué agradable sería saber poderle ayudar a crecer en la vida espiritual. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 315-458-9562. Será una bendición poderle orientar. Dios bendiga su vida y vamos a continuar con nuestro programa Biblia Abierta. Bueno, buenas tardes para todos. La primera pregunta dice, cuando oro por una petición, pido pensando que de pronto no se dé y no se da. Entonces digo, ¿para qué orar? Tiene toda la razón y está de acuerdo con usted la palabra de Dios. Permítame mirar en la epístola de Santiago, el capítulo 1, algunos textos bíblicos. Aquí se refiere a la falta de sabiduría y creo que se requiere un poquito de sabiduría y de fe en la palabra para poder orar. Miren lo que dice. Versículo 5 del capítulo 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero mire lo que continúa diciendo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces agradecemos a esta persona su sinceridad, pero queremos que usted mismo o usted misma, que no tengo conocimiento quién sea, se está dando la respuesta. Usted ora sin fe, usted ora con convicción de que nada va a pasar. ¿Qué dice la Biblia? No ore así, porque dice que el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Además, la Biblia dice que esta es una persona, aunque habla de un hombre, puede ser una mujer, de doble ánimo y que es inconstante, es decir, dependiendo de lo que vea, dependiendo del ambiente, cree o no cree. Esto me hace ver, me permite ver que aunque haya hecho una oración por recibir a Cristo, en realidad, con todo respeto le digo, su corazón no está afirmado en el Señor Jesucristo. Son tres los componentes que nos pueden ayudar a recibir respuesta, y ahora lo miraremos en otro texto de la Biblia, de Dios. Primero, Cristo en el corazón. Es en el nombre del Señor Jesucristo que podemos orar y podemos esperar una respuesta y una misericordia del Dios del cielo. Segundo, es con el conocimiento de la palabra de Dios. Si decía hace unos segundos, el Espíritu Santo está interesado en revelarnos las bendiciones que tenemos en Dios. Quiere que las sepamos. El medio que usa el Espíritu Santo, aunque creo en las revelaciones, creo en las visiones, el medio más seguro que él usa es la preciosa palabra del Dios del cielo. Es ella la que nos enseña, y por eso podemos estar seguros de pedir, dice Primera de Juan capítulo 5, conforme a la voluntad de Dios. Pero tiene que haber una convicción de fe y tiene que haber una vida de comunión a través de la meditación de la palabra y a través de la oración. Ahora, si pudiésemos mirar en San Marcos en el capítulo 11, el Señor Jesucristo ha hecho un milagro simple para nosotros, pero imposible para nosotros. Sencillamente Él ha hecho secar una higuera y los discípulos se asombran de que la higuera se ha secado desde la raíz completamente. Y ellos le dicen, Señor, mira, maldijiste la higuera y la higuera se secó. Mire lo que Él dice para nosotros, para los que creemos en el Señor Jesucristo, para todos nosotros, dice Él en el versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, pero note esto, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces decimos que primero está Cristo en el corazón, que es el que nos da la autoridad para orar en su nombre y pedir al Dios del cielo, ordenar a las circunstancias
ordenar a los mismos demonios que se alejen de nosotros. Segundo, está su palabra para que sepamos lo que Él quiere para nosotros. Pero aquí está la convicción de fe, que da la misma palabra, que da el Espíritu Santo y que da su comunión con Dios. No es un corazón inestable. La Biblia dice, ustedes podrán decirle hasta este monte, quítate y échate en el mar, pero sin dudar en el corazón, creyendo que lo que decimos conforme a la palabra de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo será un hecho. Dice que todo lo que pidamos orando, creyendo, lo recibiremos, vendrá. Así que yo animo a esta persona y le invito a que confirme en el libro de Santiago, pero ahora en el capítulo 4. Allí está la norma para uno poder salir de esta situación. Santiago capítulo 4 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay que orar y hay que pedirle a Dios que nos libre de ese corazón inestable, porque la misma persona que nos hace esta pregunta dice, yo oro convencido que nada va a pasar. Y cuando veo que no pasa, digo, ¿para qué me valió la oración? Tiene toda la razón. La misma Biblia te da la razón. No dudes, no ores en esa actitud, porque mientras no le puedas creer a Dios, nada sucederá. Si algo sucede, porque Dios es sorprendente, si algo sucede es por la plena misericordia de Dios. La Biblia dice que cuando Él estuvo en su tierra en Nazaret, deseaba hacer milagros en su tierra, pero por la incredulidad de la gente no pudo hacer muchos milagros, por la dureza del corazón de ellos. Algunos pocos tuvo que tocarlos y solamente imponiendo las manos sobre ellos recibieron algún milagro, pero la gran mayoría de gente del pueblo de Dios, de los que estaban allí, que se criaron con Jesús, no podían creer que Él era el Señor y el Salvador. Te animo a determinar y a pedir al Espíritu Santo y aplicar Santiago capítulo 4, humillarnos en la mano de la presencia de Dios, pedir en su misericordia, hasta llorar si es necesario, lamentarnos, decir, Señor, yo no quiero más este corazón inestable, purifica mi corazón y permíteme ser un hombre, ser una mujer que te cree, porque es bienaventurado el que puede creerle a Dios. Espero haber contestado la pregunta. La segunda pregunta dice, de acuerdo con el libro y la historia de Job, hacia los capítulos a partir del 12 en adelante, dice con qué propósito los amigos le hablaban a él, si le hablaban de forma confusa, alentaban y desalentaban. ¿Con qué propósito Dios permitió eso? Bueno, no todos los consejos en realidad de los amigos de Job estaban errados. Algunos son acertados. Pero hay un texto que dice que Él los llama a ellos consoladores molestos. La intención de ellos era consolarlo, animarlo, pero en su intención ellos se convencieron que para Job estar así, recuerde, era un hombre próspero, bendecido, con una bonita familia, ellos se convencieron
que tenía que haber un pecado oculto, tenía que haber algo en el secreto de el corazón de él para él ser esa persona. Lo entendían ellos así, castigada por Dios. Pero los que leemos Job 16. Los que leemos la escritura sabemos que no era así, que Job era el ejemplo de un hombre justo, fiel a Dios, que Dios permitió que Satanás probara. Y tal vez es lo más acertado. La mayoría de estudiosos de la Biblia dicen que el único lugar que encontró Satanás para probar a Job, pidiéndole permiso a Dios, fue el temor que había en él. Cuando sus hijos hacían banquete, porque era una familia muy unida, él siempre estaba pensando que les fuera a pasar algo, que fueran a ofender a Dios, y hacía un holocausto por ellos. Seguramente también les enseñaba a orar, pero él era el que más oraba por ellos. Y Satanás aprovechó esa coyuntura y lo primero que le quitó fue sus hijos. Ahora sus amigos fueron con esta intención, pero en Job capítulo 16 dice, respuesta de Job: muchas veces he oído cosas como estas. ¿Qué era lo que él oía? ¿Cuál es el pecado que usted tiene en secreto? Confiese, porque es que no hay una explicación, estando usted tan bien, y por qué es castigado por Dios. Pero él decía, bueno, yo recibo de Dios lo bueno y lo malo, y Dios me dio y que Dios me quitó. Pero no fue Dios. Dios simplemente permitió. A la gran mayoría de nosotros, Dios no nos permitiría esto, porque no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Entonces dice él a sus amigos, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Puede ser que sí, no se sabe, pero los seres humanos estamos tan limitados que si usted recuerda la historia de el rey David, cuando el profeta Samuel, decepcionado, dolido por las actitudes de Saúl, un hombre que se sentía como alguien que no debía de haber recibido la bendición de Dios, ahora que tenía la bendición, ahora que era el rey, se olvidaba de los mandamientos de Dios, se apartaba de Dios, desobedecía abiertamente a la palabra. Y a Saúl le sucedió que se apartó de él Dios y entró primero en una actitud de necedad, y Samuel tenía dolor en su corazón. Pero Dios le dijo, ve a tal lugar, ve a la casa de Isaí y me vas a ungir uno de sus hijos por rey. Mire lo que dice Primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16. Estoy buscándolo acá. Ya lo encontré acá. Y está Samuel con el propósito de bendecir, de ungir a uno de los hijos de Isaí como rey sobre Israel. Dice el versículo 5, la última parte, y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido.
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y él dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo pasar luego Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: ni Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Escuche esto. Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta historia está para que nosotros aprendamos que no siempre la gente sufre por el pecado. Y que no, para consolar a alguien, no tenemos que presuponer que tiene pecados ocultos, como tampoco podemos a veces mirar que alguien es completamente santo porque Dios lo respalda, sino que tenemos que confiar en Dios, tomarlo de Dios y definir lo que dice la Escritura. Nosotros vemos lo que ven nuestros ojos, pero Él conoce el corazón. Entonces, si tomáramos esa Escritura, estoy seguro que se acabarían muchas incógnitas en las familias y en las iglesias. No nos juzgaríamos unos a otros. Algunos, evidentemente, abiertamente, no hay que discernir nada. Se sabe que están haciendo lo contrario. Pero otros, Dios nos permitiría entender, nos daría las palabras, porque estaría en nuestro corazón el ánimo no de reprender, de juzgar, de condenar, sino de dar una oportunidad, de llamar a las personas a una reconciliación con Dios, a decirles, como lo decimos en este tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. Hay oportunidad si usted se arrepiente. Si usted se aferra de Cristo, hay poder en la sangre preciosa de Jesús para limpiarle de todos sus pecados y para darle una oportunidad de vida, una vida abundante. Creo que esto está para que se cumpla en nosotros esa famosa regla de oro. La Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Todo lo que ustedes quieren que los demás hagan con ustedes, ustedes hagan con ellos. Los amigos de Job, algunos eran muy espirituales, no todo lo que dijeron era errado, pero ellos se apresuraron a juzgar a Job y a atribuir que sus sufrimientos se debían a pecados ocultos, y cada vez le decían: reconozca, confiese, cuente el pecado, reconózcalo ante Dios, arrepiéntase, que de pronto viene de parte de Dios una oportunidad, un perdón. Pero Job sabía que él no había pecado, y él les decía: ustedes son consoladores molestos, porque estaban juzgando por lo que veían sus ojos. Y creo que también pudiésemos aplicar en una forma de paráfrasis lo que alguna vez dijo Jesús a los fariseos. Él les dijo a ellos: ustedes erran porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Yo creo lo que dice la Escritura. Dios muchas veces, escoge lo débil, lo necio, lo que no es,
para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, para mostrar su misericordia y su poder. Él es el Dios que transforma. Así que yo no puedo despreciar al que está consumiendo droga ahora. Esa es una forma, y otra cosa es unirme con él y consentirle el pecado. Pero yo no puedo despreciar, porque Dios es poderoso para liberar al que está bajo el dominio de los demonios de la droga, y lo puede liberar. Yo puedo pedir a Dios misericordia. Dios puede liberar. Una personita nos escribió al programa hace poco, dimos la respuesta. Esa es una tremenda dificultad. Tener un corazón tan inestable y pretendiendo seguir a Cristo, de tener la certeza que yo oro y sé que nada va a pasar. Y entonces puedo determinar para qué vale la pena orar si de todas maneras nada va a pasar. Pero la Biblia dice que no hay que orar así. Pero Dios puede hacer la obra, el Espíritu Santo puede venir, y mi propósito es más bien orar, que Dios dé oportunidades, que Dios tenga misericordia. Así que Job capítulo 12 en adelante hasta el capítulo 40 nos muestra la vanidad de los seres humanos, pero luego nos muestra la misericordia de Dios cuando se revela a Job, y Job concluye lo que debiéramos de concluir todos nosotros. Job dice: de oídas te había oído, no te conocía en realidad, solamente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ahora él pide a Dios misericordia, y Dios lo restaura y le da todas las cosas que tenía al doble. Que Dios le bendiga y buen provecho con ese estudio del libro de Job. Fíjese en el final cómo la fidelidad a Dios tiene su recompensa, como el Dios nuestro es incomparable, y de sus manos vendrán las bendiciones sobreabundantes que Él nos ha prometido. Espero haber dado respuesta a su pregunta. La otra pregunta dice, hay una persona que dice que su hijo no le gustó la escuela dominical. Entonces, cuando se encuentra con otra persona, le dice que mejor ella no va a obligar a su hijo. Bueno, Sí. listo, eso está bien. Cada padre es potestativo de sus hijos. Pero si es un cristiano, porque no tengo conocimiento si esta persona es alguien que está comenzando, que tal vez ni siquiera conoce a Cristo, porque si conoce a Cristo, yo creo que la bendición más grande en Hechos capítulo 16, que es un texto profético, lo tomamos como profético, dice que el carcelero que tuvo el encargo de tomar a Pablo y a Silas y meterlos en lo más profundo del cepo, él los oía cantar y alabar a Dios, aunque estaban sangrantes, azotados, fatigados, maltratados, pero ellos no estaban renegando, estaban cantando alabanzas a Dios. Algunos dicen que era el cumplimiento de la visión que tuvo el apóstol Pablo cuando vio un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y algunos dicen posiblemente ese varón era el carcelero. Y él estaba allí agradecido a Dios. Hubo una especie de terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron. De acuerdo a las normas legales de ese tiempo, el carcelero se iba a suicidar, porque él respondería con su vida por estos prisioneros, porque él creyó, se escaparon todos. Pero Pablo le dijo: no te hagas daño, aquí estamos. Y el hombre entonces cambió la actitud, se doblegó y los atendió, y luego les hizo la pregunta interesante: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta del apóstol Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero que usted lo entienda así. Fue una promesa
No es un principio, es un secreto, no es un medio como cuando usted dice me unto esto para oler a esto. No es así, es una promesa. Y las promesas de Dios hay que recibirlas en el corazón, aceptarlas y cumplir las condiciones que tienen ellas. Entonces miremos por favor la historia. Hechos capítulo 16. Miremos la historia por favor. Dice el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Note, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta promesa requería que él se interesara en que su familia escuchara la palabra de Dios y tuvieran la oportunidad, la bendición de reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Yo diría, no sé quién es la pregunta, me imagino que es un creyente, no se preocupe porque esta persona pueda inculcar a su hijo. Preocúpese, y se lo digo con todo el alma, si usted hizo bien la labor. Acuérdese que un ciego no puede guiar al ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Asegúrese de usted presentar a Jesucristo como Señor y Salvador, y como usted es un creyente y tiene las llaves del reino, a abrir las puertas de la salvación para esa persona. ¿Cómo? Decimos vez tras vez, no diciéndole el Evangelio es bueno, no diciéndole Dios es bueno, diciéndole Jesucristo es el Señor y el Salvador, y hay necesidad de reconocerlo y aceptarlo en el corazón como Señor y Salvador. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres recibirlo como Señor y Salvador? Si la persona recibe de verdad a Cristo, por lo menos hará esto, o hará también lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, el capítulo 6, que es para todos nosotros. Todos nosotros tendremos que ser responsables, y si estamos convencidos que el Evangelio es la verdad, entonces haremos todo lo que esté en nuestro alcance para que nuestra familia conozca al Señor Jesucristo. Cuando son pequeños, yo no puedo dejar que ellos elijan. No puedo cometer el error que quieren algunos que se cometa. Ellos tienen la capacidad y se toman el atrevimiento de insinuar a nuestros hijos aberraciones, perversiones, pero nosotros no. Yo como papá tengo la obligación de, mientras mis hijos están en la edad de decidir, de imponerles, pero imponerles no con maltrato, no con imposición humana, sino con el ejemplo, con la ayuda de Dios y con la actitud. Alguien dijo, ¿cómo puede una persona decirle a su hijo que no consuma alcohol si su hijo le ve llegar embriagado? ¿Cómo puede una persona exigirle a su hijo respeto si la persona vocifera y grita obscenidades y vulgaridades? ¿Cómo puede exigirle a su hijo temor por Dios si no lo muestra en el corazón? Pero mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Para nosotros los cristianos, para ayudarnos en la tarea de inculcar en nuestros hijos. Por ahí en otro texto de la Biblia que es muy conocido en términos cristianos dice, instruye al niño en su camino
y aun cuando esté viejo, no se apartará de él. No es decirle, es instruirlo. Pero mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ellos tenían que hacer un ceremonial, y el versículo 20 del mismo capítulo dice: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Los cristianos tenemos algo más grande de que hablar. Jesucristo nos ha perdonado los pecados, nos ha prometido, nos ha dado la vida eterna y nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Para eso nos dejó su palabra, nos dejó su Espíritu Santo y nos dejó la iglesia, para que nosotros nos unamos a la iglesia y edifiquemos nuestra vida y edifiquemos la de nuestros hijos, pero sin ninguna duda, el primero que tiene que estar convencido de esta verdad soy yo. Yo he visto el testimonio de personas con sus hijos adultos, que primero empiezan juzgando, pero luego miran y ellos mismos he oído esta expresión: yo no estaba muy de acuerdo con que mamá o papá fueran a esa iglesia, pero he visto que Dios los ha bendecido. He visto que ahora tienen paz, he visto que son diferentes, he visto que Dios los respalda. Yo quiero ir y yo también quiero conocer al Señor Jesucristo. Personas adultas, mucho más un niño, pero si una persona no está muy convencida, es un ciego que guía al ciego. Espero haber contestado la pregunta. Deseo que Dios le bendiga. Creo que el tiempo se nos ha terminado. Le invito a hacer una oración. Soberano Señor, ayúdanos a valorar lo que hemos recibido. Que todos nosotros sepamos que a grandes y a pequeños les debemos el testimonio de la lealtad, de la firmeza de nuestra fe en Jesucristo, para que ellos también puedan ver las bendiciones y puedan querer la bendición que tenemos nosotros. Ayúdanos, Señor, y que se cumpla la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que toda nuestra casa, todos nuestros hijos, todas nuestras hijas reciban al Señor Jesucristo en su corazón, se bauticen como creyentes en Él y disfruten de la bendición de la vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis amigos, una bendición especial. Recuerden que mañana lunes los espero en su programa La Hora de Poder. Suldemaida Radio 106.9 FM, 5 a 6 de la mañana. Bendiciones.
quiero.